son varios los que dicen que no hay audio. Listo. Hemos estado haciendo como la adecuación, quitamos un micrófono que habíamos conectado. Quisiéramos saber si ya hay audio, si ya nos escuchan. Alguien que comente. Jacqueline, Sí. Miguel, Rosario. Venga, yo lo miro en tema. Ah, aquí lo puedo. Sí, estamos solucionando los problemas técnicos. Queremos recibir su Ahora sí, retroalimentación. listo, ya hay audio. Listo, ya hay audio. Listo, entonces, qué pena por los inconvenientes. Ya sabemos que no podemos usar el micrófono, que tiene que ser así. Entonces, ahora sí, yo creo que toca volver Sí. a arrancar entonces para que quienes pues, estaban conectados y no pudieron escuchar tengan más o menos como una idea. Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidas desde Oromo y pues de una les cedo la palabra pues a Alejo. Quienes no conocen el espacio, les invito a que entren a Facebook, entren a Instagram, nos busquen. Nosotros somos un proyecto académico, cultural y social que busca pues generar un poco más de estos espacios como los que vamos a tener hoy con Luis Enrique y Alejo. Bienvenido. Listo, de Bienvenido, Luis nuevo muy Enrique. buenas tardes. Bienvenidos a Oromo Café Librería y a este Facebook Live en el que nos acompaña nuestro invitado especial, el escritor Luis Enrique Amaya, escritor y comunicador, gestor cultural de igual manera. Y el día de hoy estamos aquí para presentar su cuarto libro, La pelea del siglo. De la pelea del siglo se extraen una serie de relatos y poemas de los cuales vamos a compartir presentando cada uno de ellos. La idea es darle la bienvenida primero que todo a Luis Enrique, agradecer por su presencia aquí. Ha estado con nosotros durante todo este tiempo de cuarentena y durante este tiempo se gestó la realización de la pelea del siglo. Entonces le damos la bienvenida a Luis Enrique, muy buenas tardes. Nuevamente, muy buenas tardes con todos ustedes. Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes, Café Librería Oromo. El motivo del cual nos junta nuevamente hoy es la presentación de nuestro cuarto libro, La pelea del siglo. Hace un momento comentaba que con Alejandro, periodista, también escritor, con Alejandro nos conocemos del año 2015 y nos conocemos desde la Feria Libro de Cali del año 2015, en la cual vine a presentar mi primer libro, Poesía en Vivo, testimonio de 14 años de literatura en comunidad, y ahora es increíble cómo el tiempo transcurre y el tiempo trae tantas sorpresas, tantas bendiciones, tantos milagros, y ahora nos volvemos a juntar alrededor de mi cuarto libro, La pelea del siglo. Bueno, pues teniendo en cuenta el lapsus por el audio que sucedió, vamos a empezar ya en profundidad como tal a hablar de la pelea del siglo y vamos a empezar por el final. Todo comenzó por el final. Vamos a hablar de Quito. Es el último periplo del poeta aventurero. En tu libro es el último texto, con una continuación de esa búsqueda de imposibles que has venido haciendo a lo largo de toda tu carrera y tu experiencia de vida. Y te encuentras en Quito con esos objetos que empiezan a formar parte del paisaje, perdón, tapabocas y guantes. Y entra el tema del coronavirus. Quisiéramos profundizar un poco acerca de lo que pasa en Quito, de toda esa experiencia que recorrió este texto. La pelea del siglo es un libro conformado por 18 relatos, ¿no? Entonces como que le voy a hacer el mapa rápidamente a las personas que ya están empezando a escuchar hablar de este libro porque en un lapso de 10 días exactos, primero se presentó en la biblioteca departamental y luego ha salido en el diario El País durante 2 días, ¿no? La pelea del siglo está conformado por 18 relatos. Este libro nace exactamente en el periodo de cuarentena, en este periodo que estamos viviendo y del cual aún no salimos. El libro se empieza a gestar inmediatamente cuando empieza la cuarentena, la cual a mí me sorprende aquí en Cali. Y en ese momento, mi primera reacción, aun cuando yo ya tenía ya la idea de escribir un libro, ¿verdad? Yo lo comenté aquí en Oromo, contigo, lo comentaba constantemente. Y aun cuando tenía la idea todavía era vaga. O sea, yo necesitaba como que
necesitaba la ancla que me hiciera aterrizar esa idea, y fue justamente la cuarentena y esta pandemia lo que me hizo decidir inmediatamente. En ese momento, cuando empezó esta crisis, yo realmente tenía un profundo terror, o sea, realmente sentí el terror que no sentía hace mucho, pero mi primera reacción fue, debo crear con más pasión. O sea, justamente como respuesta al miedo, mi respuesta fue la creación. Y, y, bueno, pues es un libro que ha sido pues gestado y producido con la disciplina que no tenía hace mucho tiempo. 10 horas diarias, 8 horas diarias, 12 horas diarias. Eh, Salía con dolores de cabeza, no por algo sospechoso, sino porque realmente el esfuerzo fue mucho, ¿no? Entonces, en este libro, si bien es cierto, yo te había comentado que yo quería escribir una novela sobre Colombia, ¿verdad? Una Ujú. novela sobre Cali. Al final, esa idea, por las circunstancias, esa idea mutó, así como se dice que muta este virus, esa idea de la novela colombiana mutó y mutó en 18 relatos. Y la pelea del siglo es, digamos, como también se dice, como lo han dicho en la nota de prensa del país, es el diario de navegación de un poeta por los caminos de Latinoamérica, ¿no? Ujú. Aquí hay relatos que empiezan en Perú, que empiezan con este recorrido por Latinoamérica, empiezan en Perú, luego siguen por Cali, por Medellín, por Venezuela, y al final este diario de navegación justamente acaba en donde lo que me acabas de preguntar, acaba en Quito, Ecuador. La gira latinoamericana de poesía en vivo, que ya tiene 9 meses, porque por más que estamos medio detenidos, seguimos en gira, ¿no? Seguimos Ujú. en gira. Eh, Esto termina en Quito, Ecuador. Y yo llego a Quito, Ecuador, llego el 1 de febrero. No, llego, perdón, discúlpeme, llego el 1 de marzo. Y justamente el 1 de marzo es el día en donde se detecta el primer caso de coronavirus en Ecuador. Y si no me estoy equivocando, ojalá, creo que viene a ser como el primer caso en este lado de Latinoamérica. ¿Mm? O sea, no había caso en Colombia, no había casos en Perú, el primero fue en Ecuador y el primer caso fue en Guayaquil. Entonces, cuando llego a Ecuador, llego esa mañana, me despierto y salgo, pues, salí a un taller con los scouts de Quito, y lo primero que noto, pues, es, digamos, los vigilantes, los guardianes del metro, del trolebús, con tapabocas, y empecé a ver gente con tapabocas por todo Quito. Y eso, en ese momento, obviamente era algo como que Choque. algo de mucho choque, ¿no? Pero ni aún en ese momento, porque inclusive yo veo la noticia de la llegada del coronavirus a Latinoamérica en Quito, en esa ciudad que me enamoró en 10 días, y veo la noticia y comiéndome ahí un jaguar locro, una riquísima sopa de Quito, de Ecuador, pero aún en ese momento no teníamos conciencia de, de ese terreno al cual íbamos a entrar, ¿no? Aún no tenía conciencia y justamente lo que tú mencionas, ¿no? La pelea del siglo termina con el relato Quito que va contando, ¿no? Va contando del final del libro, pero también nos va dando el inicio a esta etapa que estamos viviendo. Hay una experiencia que marca mucho, es el momento en el que te hacen el interrogatorio del coronavirus, que te preguntan, ¿usted tiene dolores de cabeza? ¿Usted de dónde viene? Ese momento de ese interrogatorio, y pensaba también en el trabajo que realizaba con el grupo número 20 en Quito de los Scouts. eh, Tú veías los tapabocas y los guantes en los guardas, en los choferes, pero el resto de las personas en Quito quizás no estaban como tan enteradas o tan alertas en ese interrogatorio. Tú estabas en Quito, el epicentro era de los contagios, de los primeros casos, era Guayaquil. Quisiéramos rememorar ese momento de... Sí, sí, como te digo, se produce el primer caso. Y conforme fueron pasando los días, porque estuve en Quito, estuve pues hasta el casi 8 de marzo, digamos que cada día
el look de la ciudad iba cambiando, los guantes, los tapabocas, las máscaras y todo lo demás. Pero en ese momento pasaba lo que lo suele pasar, que a veces hay tragedias, hay noticias que nos acostumbramos a ver por televisión, ¿no? Cuando nos dicen el hambre, ¿no? La desnutrición, generalmente vemos el hambre y la desnutrición pues, en Somalia, en el África, y pensamos, y vemos eso como algo de la televisión. Y entonces en ese momento, cuando nos hablaban del coronavirus en China, nosotros pensábamos en eso como algo abstracto que solamente se ve en televisión y no en lo que se ha transformado en estos momentos. Cuando yo salgo del Ecuador, ya me habían alertado de que en las fronteras ya había un control, ya había un temor, ya había un miedo, pero aún así todavía el miedo era algo muy abstracto, ¿no? Y acá en el libro cuento de cómo llego a la frontera de Ecuador-Colombia a la medianoche y me reciben pues dos personales médicos con tipo astronautas completamente llenos de material completamente esterilizado pero aún sin, a pesar de aparentemente ellos tener mucho cuidado, aún así, lo único que hicieron fue preguntarme, ¿no? ¿Qué tal? Buenas, ¿de dónde viene usted? Vengo de Quito, le digo. Ah, ok, perfecto, Quito. ¿Tiene dolor de cabeza? No, le digo. ¿Tiene algún síntoma de resfrío? No, no lo tengo. ¿Se siente bien? Bueno, yo estoy perfectamente bien. Ah, ok, entonces pase, por favor. O sea, digamos, mi palabra era ahí lo suficiente. Igualmente, también al ingresar a Colombia, también un policía me pregunta, ¿de dónde viene usted, señor? Vengo de Quito. Ah, ya, pase usted. O sea, yo podía haber mentido, yo podía estar viniendo de Sí, Guayaquil, podía haber estar llegando del epicentro y no. Y eso lo cuento de manera de anécdota de cómo, por lo menos en ese primer momento, la cosa se tomó muy a la ligera, ¿no? hay una pregunta que me surge ya, alejándonos un poco del tema del coronavirus y de ese proceso que empezaste a vivenciar estando allí en Quito y saliendo ya de regreso hacia Colombia, es el tema de lo que la literatura, lo que la poesía nos da. Hay una parte en la que alguien te dice que la poesía te lo ha dado todo. Y uno sabe que esta clase de iniciativas como La pelea del siglo, como la mayoría de tus libros, son actos de amor. Y esa parte de que la poesía te lo ha dado todo. Muchos pensarán en bienes materiales, en riquezas, en lujos. En tu caso, ¿qué te ha dado la poesía? Esto justamente pasó en Ecuador. Cuando estaba en Ecuador, recibo el mensaje de un poeta caleño, que me dice, hermano, ¿de qué está hecho usted? Me dice, ¿de qué está hecho usted? Eh, Él me decía, o sea, usted está aquí, está allá, y digamos, en los lugares a donde va, su obra es bien recibida y bajo cualquier circunstancia siempre está saliendo a flote. Entonces él me dice, ¿de qué madera está hecho usted? Y luego él me dice, tú eres una prueba de que la poesía es tu escudo protector y la poesía te lo puede dar todo. Y claro, yo lo comento, ¿no? Pero ¿qué significa el que la poesía me lo ha dado todo, ¿no? Algunas personas pueden decir, a ver, Luis Enrique Amaya, muéstrame su cuenta de ahorros, sus propiedades, su trabajo, sus contratos con alcaldías, con ministerios, y de eso no tengo absolutamente nada. Pero si soy introspectivo, soy sincero y soy agradecido, y eso lo comento con muchos amigos, a mí la literatura me ha bendecido mucho. Y La pelea del siglo es una constatación de esto, porque este libro es el testimonio de 9 meses en pueblos, en comunidades, cruzando fronteras, y en ningún momento de esos pues me faltó a mí, me faltó desde un plato de comida, un techo o una mano amiga o un abrazo de solidaridad, en ningún momento, ¿no? O sea, siempre he sido bendecido, he estado lleno, colmado de todo eso, y todo eso, ¿por qué? Por ser poeta, por ser escritor, nada más que por eso, es increíble, ¿no? Las puertas se han abierto así como cual Alibaba por el solo hecho de ser poeta, por el solo hecho de tener unas cuantas líneas más o menos bellas, y eso ha sido simplemente eh,
el capital, el poder con el cual hemos abierto puertas. Y sí, yo no, solamente lo único que me queda a mí es decir gracias, ¿no? Es decir gracias y a veces, como en algún momento lo comentaba con amigos, a veces me siento un poco sonrojado por lo tanto que la literatura nos da, ¿no? Sí, como respaldando todo eso, como dice Facundo Cabral, benditamente condenado al éxito el que hace lo que ama, ¿no? Eso sí es lo más cierto. Bueno, vamos a pasar a regresar al inicio del libro. Le agradeces a Cali por devolverte la poesía en 40 días. ¿Habías perdido la poesía? ¿Dónde estaba? Claro, lo que tú estás mencionando es la dedicatoria del Sí, libro, la ¿no? dedicatoria del La libro. dedicatoria del libro dice a Cali por devolverme la poesía en 40 días. No había perdido la poesía, no para nada, ¿no? Yo vivo en poesía, ¿no? En el sentido de que, digamos, trato de vivir la belleza, ¿no? Porque como siempre lo he dicho en mis entrevistas, en mi programa de radio, en mis libros, ¿no? Yo pienso que la mayor obra de arte a la cual puedes aspirar es hacer de tu vida una obra de arte, ¿no? Y yo trato de hacer eso siempre, ¿no? Yo pienso que sí, los libros están bien, alcanzar un oficio, alcanzar un dominio de tu talento está bien, pero el mayor reto, la mayor obra, la mejor obra es que tú hagas de tu vida una obra de arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, es a lo cual yo persigo día a día. No había perdido la poesía, pero sí había como que medio extraviado algo, ¿no? Digamos, estaba muy concentrado en dar talleres a los niños, talleres en alcaldías, talleres en las bibliotecas. Entonces, un poco que mi labor de gestor estaba matando un poco al creador. O sea, digamos, mi tiempo estaba absolutamente concentrado en dar talleres, pero no estaba creando lo suficiente. Y digamos que esta situación me devuelve a mi oficio de escritor. Y este libro, si bien es cierto, ya tenía algunas cosas sueltas por ahí, este libro más o menos se escribe en, calculo que 45 días, más o menos, lo que dura la pandemia, en los cuales he trabajado hasta 10, hasta 12 horas diarias, algunos días 8 horas, algunos días en que necesitaba realmente oxigenarme, bueno, simplemente revisaba 2 horas, pero había días en que volvía a enfrascarme 12 horas. Entonces, digamos que agradezco a Cali por haberme devuelto el oficio de escritor. Hay una cosa muy valiosa en tu obra y más exactamente en la pelea del siglo, es esa conexión tan fuerte que tiene con Cali. Y me marcó mucho el epígrafe de Buscando Guayaba de Rubén Blades. Acá somos conocidos como la capital mundial de la salsa, los caleños somos muy salseros y tenemos un afecto muy grande hacia este género y inobjetablemente hacia Rubén Blades. ¿Por qué escogiste Buscando Guayaba? ¿Por qué ese epígrafe? Sí, obviamente estamos conversando, la idea de este conversatorio es una contertulia y me van a permitir que le pregunte a Alejandro algo en vivo y en directo. Alejandro, ¿tú por si acaso tienes unas gafas? Sí, 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 claro. porque me parecería Perdón. que en un momento, en estos momentos, pueda de repente hacer alguna lectura, que creo que es lo que esperan algunos amigos. En todo caso, voy aprovechando para saludar, por ejemplo, a Miguel Melgarejo, un gran amigo que nos sintoniza desde Lima, un amigo que ya tiene, vamos a ver si la gafa de Alejandro nos ayudan. Yo creo que no, yo creo que no. Perfecto. Bueno, creo que no. Entonces vamos a tratar de hacer un esfuerzo para... Estos son los pequeños problemas de salir en vivo y en directo, no van a dispensar. Um, Alejandro me preguntaba que acá hay un epígrafe comenzando el libro, que espero que lo puedan leer. A ver, lo voy a colocar así. Si quieres, lo leo. Sí. El epígrafe del libro es: buscando guayaba, ando yo, que tenga sabor, que tenga mendo.
Esto es el coro de la canción Buscando Guayaba de Rubén Blades. Y esto tiene una explicación. Tú que has leído todo el libro, hay un relato que se llama Reseco. Sí, Y es un relato en donde hablo yo de mi vida amorosa. O sea, hablo de mi vida amorosa, de lo dramática que ha sido mi vida amorosa. Y, y confieso ahí, confieso, y lo confieso en el libro porque no lo puedo confesar acá en estos momentos, confieso de que estoy en un momento que ando buscando la mujer de mi vida. O sea, estoy en un momento que sí, busco urgentemente a la mujer de mi vida y lo confieso aquí en el relato Reseco. Y es por eso que pongo este epígrafe, porque Buscando Guayaba es una canción de Rubén Blades que dice eso, ando, buscando guayaba ando yo, ¿no? La busco por el monte, por la marqueta, eso es, que tenga sabor, o sea, obviamente que tenga pues belleza y que tenga, hablando también belleza en todo sentido de la palabra, ¿no? ujú. Desde el pie hasta el alma, y que tenga mendo, que es una palabra cubana. Mendo significa inteligencia, significa mucho talento. Entonces, mendo es una palabra cubana que Rubén Blades rescata y mendo significa eso, ¿no? Entonces, obviamente, al igual que Rubén Blades, me gustaría que la mujer de mi vida tenga mucho sabor y también tenga mucha inteligencia, ¿no? Y mucho talento. Hablando de Reseco, en Reseco haces una, un reconocimiento muy especial a, las, a la belleza de la mujer caleña, a su garbo, su elegancia, y, dices algo que para mí fue muy grato de escuchar, es que Cali debe estar plagado de elevadísimas almas. Uh -huh. Me imagino que hablando un poco ya, metiéndonos en Reseco, quisiéramos escuchar un poco cómo nace Reseco, que nos... Sorry. No, ya están transmitiendo. No, ¿Sí? Pues el live sigue. Entonces, vamos a... Si no, no se asusten, vamos a ver. Es un pequeño break. Yo creo que él se... Entonces, que mi hermano debería vamos. haciendo domicilios corriendo. ¿Qué dice? Sí, ahí está transmitiendo. Aunque ustedes no alcanzan a ver, Ah, pero ok, sí, ahí sí, está. sí, sí, sí. ¿Te Perfecto. tocaría mirar, revisar en el celular o Sí, qué? ahí Sí. está. Ahí están transmitiendo. Ok, bueno amigos, que nos sintonizan desde Lima, de Colombia y que luego tenemos la esperanza de que van a volver a ver este video, nos van a dispensar algunos lapsus. Lo que pasa es que estamos transmitiendo de una lacto y digamos que se detuvo la imagen de la lacto y tuvimos la idea de que no estábamos en vivo, pero sí, ustedes nos han visto absolutamente coordinar todo aquí. Bueno, voy a tratar de responder algunas preguntas de Alejandro con literatura y Alejandro me estaba comentando acerca de las mujeres, digamos, desde la presencia de las mujeres en este libro. Y justamente acá hay un libro, acá hay un relato que se llama Reseco, en donde hablo de mi vida amorosa y de mi relación con las mujeres de Cali, ¿no? Y cómo veo a las mujeres de Cali, cuál es mi opinión y cuál es la impresión que tuve desde que llegué y la impresión que me llevaré. Y voy a leerles un poco acerca de Reseco, ¿no? Entonces dice así: vivir en una ciudad con cientos de miles de mujeres bonitas no es el paraíso que muchos creen y puede ser más bien una exacta estadía en el purgatorio. En los primeros días todo parece una vacación para la vista, un aguinaldo para los ojos, pero conforme pasa el tiempo, esa demasiada belleza puede hacer peligrar los circuitos de los nervios más templados. La secta oriental de los Hare Krishna, fervientes creyentes en la reencarnación, sostienen que cuando una persona ha realizado un buen trabajo espiritual en una vida, como recompensa para la próxima existencia, puede hacerse acreedor de algún preciado don, como por ejemplo tener mucho dinero, ser ciudadano de un país desarrollado, poseer una vasta inteligencia
o gozar de una arrebatadora belleza física. Según esa filosofía oriental, Cali debe estar plagada entonces de elevadísimas almas, abnegados seres de luz que se rompieron el lomo trabajando por la evolución humana durante siglos, porque la cantidad de bellas que hay en Cali es aplastante, algo que por momentos deja de ser placentero y se convierte en una cosa torturante. En varias ocasiones realicé el siguiente juego. Subía al metro de Cali con los ojos cerrados, me dirigía con cuidado al centro del vagón del metro de Cali, abría los ojos y contaba discretamente el número de mujeres lindas. 10, 15, 20 mujeres atractivas era el número promedio en un solo transporte público. He realizado el mismo ocioso ejercicio de sumar mujeres bellas en el metro de otros países. Ojos cerrados, centro del vagón y empezar a enumerar. 1, 1,5, 2. ¿Qué va? Es incomparable. Cali, Cali, Cali es Cali, señores, y lo demás te lo dice la conocida canción. Antes de llegar a Colombia, una chica bonita siempre nos dejaba un rastro de tristeza. Por ejemplo, ingresar a un centro comercial y toparse con una criatura designada para la poesía me impulsaba a perseguirla y a espiarla cuidadosamente, alucinando cómo sería caminar al lado de la maravilla, cómo sería respirar el mismo aire que le envolvía, y yo la imaginaba como una niña reina que colocando la punta del cetro en las cabezas iba eligiendo quién formaba parte de la corte de su vida. Luego veía a esa bella alejarse en su vuelo y eso me dejaba un señuelo de nostalgia, la nostalgia de la belleza irrecuperable. Pero, pero en Cali uno no podía andar con ese tipo de ensoñaciones estúpidas, porque las principesas desfilaban cada 10 segundos y no te daban el tiempo para extrañarlas, porque pasaba una y en el acto llegaba otra preciosa a borrar el rastro de la anterior, y luego aparecía otra que aniquilaba todas las anteriores, y después una más que negaba a la decena, centena, millares que anduvieron flotando a tu alrededor. Intoxicado y aquejado severamente de esta enfermedad que se llama sobredosis de belleza, reconozco que en el principio de mi grave estado podía haberme ido con cualquiera. En el principio de mi estadía en Cali podía haberme ido con cualquiera, con la primera que, imponiendo sus manos, hubiera aplacado mis males diciendo, vámonos nene, yo bella y tú poeta, con eso nos basta y nos sobra para vivir. Bueno, un poco es, y acá estoy medio sufriendo, disculpen con la lectura, pero acá hablo un poco de esa sobredosis de belleza que hay en Cali. Hay Sí, una cosa que quisiera sí, como acotar respecto a lo que has dicho. Eh, Obviamente en Cali pasa eso, tienes toda la razón. Uno se puede distraer mucho de en sus caminos observando tantas mujeres bonitas. Y deseo que ojalá el amor de tu vida esté en una caleña. Sería, sería una forma de seguirte teniendo aquí, de, de hacer quizás tu estadía permanente en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero me gustaría hablar, avanzando un poco sí, en ese tema de lo que es la mujer eh, y de esa búsqueda del amor. Pasaríamos a ese relato, a tu relato, Una musa sin zapatos. Eh, es ese primer poema que tú sientes el rechazo de una mujer y cómo eso en cierta manera afecta al creador, pero de la manera en que te afecta a ti es una manera que no coarta tu inspiración, sino que al contrario la alienta. Quisiéramos hablar un poco de ese proceso de escribir ese primer poema, de la afectación y de tu reacción a la respuesta de esa chica de la musa sin zapatos. claro, claro. Eh,
A mí un amigo peruano hace mucho tiempo me decía, a ti te pasa de todo, me decía, a ti te pasa absolutamente de todo. Y digamos que haciendo un análisis de mi vida, puedo decir que a mí me ha pasado lo más milagroso y más maravilloso, así como lo más absurdo, ¿no? Y ahorita me ha pasado, también me está pasando algo absurdo, que por culpa de la cuarentena no puedo comprar mis anteojos y estoy sufriendo mucho. Y ahorita he sufrido para dar lectura a este texto, he sufrido y he quedado medio mal con los amigos, pero voy a tratar sea como sea, tengo que levantarme de esas cenizas de lo mal que he quedado por no leer correctamente el texto. Entonces, pero la culpa la tiene la cuarentena. Ujú. Ok, De eh, muchas cosas. sí. Entonces, tú me preguntabas acerca sí, de las mujeres, y volviendo al tema de mujeres, eh, mi primer poema, o sea, el primer poema, y acá cuento la historia de mi primer poema en el relato que se llama Una musa sin zapatos. Cuento la historia de mi primer poema y obviamente eso es un acontecimiento en la vida de un escritor, ¿no? O sea, Sí. tu primer poema. Ahora, yo debo acá hacer un comentario. Soy una persona que empezó a escribir tarde, pero, Tenías 19 años. pero no porque, o sea, digamos, yo desde los 13 años ya tenía la idea de escribir. Me acuerdo que me compraba pues cuadernos gruesísimos de 200 hojas y me sentaba y quería escribir y no me salía absolutamente nada. No me salía absolutamente nada. Y era ¿por qué? Porque, o sea, mi recipiente, el recipiente de mi alma estaba vacío, o sea, necesitaba ser llenado. Y esto lo menciona Rainer María Rilke en su libro Cartas a un joven poeta, que yo les recomiendo, ¿no? Cuando un chico lo busca, le escribe al famoso poeta Rainer María Rilke cómo encontrar la inspiración, ¿no? Y Rainer María Rilke, este poeta famoso, le responde y le dice, para empezar a escribir, primero no escriba sobre el amor, porque es un tema que requiere mucha sabiduría y le recomienda observar, vivir, ¿no? Hay unos textos muy hermosos de Rilke que se observa, por ejemplo, anda a un velorio y en la soledad de ese velorio observa al muerto digamos, haz comunión con lo que se va. Entonces, Rilke te recomienda observación. Y básicamente, obviamente, un chico de 13 años es un chico que observa poco, ¿no? Y Ujú. me faltaba caminar mucho. Y es por eso que recién mi primer poema lo escribo a los más o menos 23 años. En realidad, y esto yo lo menciono acá en este libro, yo salí del Perú a los 19 años, 18 años salí, no porque en mi casa me faltara ayuda, no porque saliera por la crisis económica, no, yo, profesamente, yo, que lo tenía todo en mi hogar, salí porque necesitaba vivir, necesitaba experiencia vital para hacerme escritor. Ese fue mi motor para yo salir del Perú. Y es recién a los 23 años cuando ya había sido deportado, cuando ya había estado preso por documentos, cuando ya había trapeado pisos, cargado cajas, vendido helados en las calles, tamales, es ahí recién cuando nace mi primer poema, que es el que tú mencionas, que lo cuento aquí en el libro. Y vamos a hacer algo muy bonito. La cosa sucedió así, les cuento la historia porque ahorita no la puedo leer, es una historia larga además, no podría leerla. Pero la cosa sucedió así. Yo trabajaba en una licorería de la Avenida Fuerzas Armadas, una avenida muy principal de Caracas, y de repente, al costado de la licorería había una tienda de zapatos en donde trabajaban puras jovencitas, o sea, puras chicas caraqueñas. Y todas estas chicas caraqueñas iban a la licorería, al supermercado, a comprar pues caramelos, a comprar helados, a comprar papel higiénico, champú, etcétera. Y una chica pues iba todos los días a comprar y le gustaba cómo atendía yo, ¿no? Porque ahí trabajábamos varios venezolanos y yo el único peruano, y me buscaba a mí, ¿no? Llegaba y decía, no, que me atienda él. Decía, yo era feliz, la atendía. Y así estuvimos 2 semanas, yo la atendía, le alcanzaba pues el champú, le alcanzaba el agua, la gaseosa, etcétera. Y claro, como que había ahí una cosa, ¿no? Una vibración ahí, pero que de repente yo la malinterpreté. Y yo hasta que un día me dije, voy a escribirle mi primer poema, voy a escribirle un poema. Y fue ese día que se me ocurrió esa brillante idea de escribirle un poema. Llegué a mi casa en un cerrito de Caracas, en ese tiempo vivía en una zona que se llama Propatria, que es uno de los conos de Caracas, y vivía en un cerro.
Llegué ahí, llegué como a las 9 de la noche, porque yo trabajaba de 8 de la mañana a 9 de la noche. Llegué a las 10 de la noche a mi casa y me puse a escribir el poema. Y yo dije, me amanezco escribiendo el poema y se lo entrego a la mañana. Así que 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana con 5, 6 tazas de café. Llegó las 6:30, acabé el poema y en ese momento ya debía alistarme para ir a trabajar. Llegué pues al supermercado, al mini market, y yo entusiasmado dije, hoy le entrego el poema. La esperé a la salida, la esperé en una estación de metro, por donde ella pasaba todos los días para irse a comer, y la sorprendo, y ella se sorprende, me dice, ¿qué haces acá? No, disculpa, mira, te estaba esperando, y mira, quiero entregarte esto. Y le entregué en un sobre cerrado mi primer poema. Le digo, mira, quiero que leas esto, no me digas nada ahorita, mañana a la misma hora, en el mismo lugar, así como decía el chavo, en la misma hora, en el mismo lugar, me dices la respuesta. Y le entregué a mí el poema, y yo, uy, qué bonito, qué sorpresa, uy, vamos a ver, qué misterio. Al siguiente día la esperé en el mismo lugar, a la misma hora, y ya no venía sonriente. Me vio como si yo fuera pues un vendedor de golosinas me miró, me ignoró, y en el momento que yo me acerco tímidamente a decirle, disculpa, mira, hola, saltó y me dijo, piérdete de mi vista, no te quiero ver, lárgate. Me gritó ahí en el medio del metro de Caracas, y esa fue su respuesta a mi primer poema. Esa fue la respuesta del mundo al primer poema que yo escribí. Pero no solamente eso, por ahí viene lo curioso, porque la chica renunció a su trabajo. O sea, yo dije, bueno, lo voy a esperar en la noche para disculparme, ¿no? Discúlpame las palabras, discúlpame el mal poema, porque de hecho era un mal poema. Y nada, renunció. No fue a trabajar esa tarde y renunció. Y esa fue la respuesta a mi primer poema. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya que ahorita estoy teniendo alguna dificultad para leer, se los voy a declamar, porque me parece, tengo la impresión que algunas personas quieren escuchar un poco de lo que está hecho este libro. En todo caso, les voy a recitar el poema, mi primer poema que está aquí, en la pelea del siglo, y el poema dice así, que rechazó esta chica, la chica de la tienda de zapatos, dice, hoy no quiero estar al borde del camino, no quiero seguir bailando solo en la vereda, pálida luna, baila conmigo, persiguiendo voy el rastro luminoso de tu cabellera. A veces pienso que nada de esto ha valido la pena, que tanto viaje de ida y de venida no me deja otra cosa que fatiga, que es cierto lo de que cada hombre se debe a un solo lugar, que tuve lumbre y vino, pero nunca tuve un hogar, y que tu sudor atlántico y mi sudor pacífico son océanos que no se volverán a juntar. A veces como hoy, la tarde no es más que un hombre solo, aferrado a la mesa de una habitación con ventanas a ninguna parte, un hombre solo, que no sabe otra cosa que juntar papeles. Hoy no quiero estar a borde del camino, no quiero seguir bailando solo en la vereda, pálida luna, baila conmigo, persiguiendo voy el rastro luminoso de tu cabellera. Entonces, entonces es cuando necesito luz, luz de música para respirar, luz de música para continuar, y te digo que aún el crepúsculo de la mañana viene a golpear a mi ventana y me convida a salir de mí, a salir de este negro océano donde habito, a salir con la gaviota de tus cejas, salir a esperarte detrás de otras lluvias, salir a incendiar tu cabellera en otros crepúsculos. Y entonces solo soy un pájaro sencillo que encuentra su camino a su estación, y me decido escribirte bajo este cielo plomizo de Lima, donde sin embargo aún me despierta la voz de mi madre y me saludan casi todos mis vecinos, y tengo una taza de café para ver llover, una canción para encender como una lámpara, una mesa donde clavo los codos todas las mañanas, y tengo el blanco de esta página niña, por si te veo aparecer en la puesta de mi calle para verte florecer. Ese es el primer poema y que aparece en el segundo relato de la pelea del siglo. Aunque por ahí alguna palabra se me fue, pero como decía el Chapulín Colorado, la idea es esa. Bueno, hay algo que recorre en su totalidad tu obra, esencialmente hablando de la pelea del siglo. Tenemos el relato Cómo dejé de escribir, donde hace ese contrapunteo con lo que es
el hacer poesía o enseñar a hacer poesía a los niños, el recibimiento y la expectativa que estos niños tienen acerca del proceso de lo que has venido haciendo a lo largo de tu experiencia, eh, poesía para todos, poesía en vivo, es construir puentes, demostrar que la poesía es para todos, para el pueblo, para los barrios, para la esquina, y no dejaré desde el preciso momento de haber terminado de hacer la lectura de la pelea del siglo, de reconocerte efectivamente como el poeta del pueblo, como ese hacedor de puentes que nombras en el relato Puentes. Yo quisiera escucharte acerca de lo que ha significado para ti ese proceso de hacer puentes, de comunicarte con los niños, con el pueblo, con los barrios, con la esquina, en el trabajo que has desempeñado a lo largo de tu vida con poesía en vivo. Eh, acá debo reconocer una limitación mía, que creo que es una limitación, pero, pero también de repente es lo que algunos también pueden admirar, ¿no? O sea, como todo en la vida es una dualidad, ¿no? Por ejemplo, soy incapaz de acabar un poema o acabar un relato que acabe en oscuridad. O sea, soy incapaz, no lo puedo. Lo he intentado. He intentado acabar un relato que acabe así dramáticamente, que acabe con un mensaje que te baje los ánimos, que te deprima, que te... No, no, soy incapaz. Lo he intentado y no me sale. Es más, por ahí algún compañero me acuerdo que alguna vez cuando daba algunas lecturas me decía, o sea, tu literatura puede ser muy trágica, dramática, puede ser de mucho desasosiego, pero al final siempre acaba en luz, ¿no? Y yo creo que tú que has leído el libro íntegramente, creo que ahí podrás coincidir, ¿no? Sí, O sea, inclusive en el relato Medallo, que está dedicado a Medellín, que es de repente el relato más duro, sí es fuerte. es un relato muy fuerte, y quizás algunas personas cuando lean el relato Medallo, que espero que puedan tener el libro, de paso aprovecho, lo pueden tener físicamente o virtualmente, también lo enviamos por WhatsApp. Hoy día, por ejemplo, una amiga nuestra, está en Alemania, me dijo, Kianci, sí, que Ansi, ella dijo, quiero tu libro virtualmente, entonces se lo envié virtualmente y ella me hizo una transacción y listo. Entonces de esa manera el libro puede llegar a todo el mundo, ¿no? Y Medallo, que es un relato que quizás mucha gente se puede sorprender, caray, o sea, Luis Enrique Amaya con niños en comunidades, ¿cómo puede vivir una experiencia tan escabrosa? Bueno, sí, eh, sí, digamos, también uno puede pasar cosas tan escabrosas, pero aún en ese relato acaba en luz, ¿no? Aún a pesar de lo que es lo más fuerte que he escrito. Entonces, un poco tratando de hilar tu pregunta, ¿no? Eh, digamos que creo que lo decía Picasso, ¿no? Si tú, digamos, vives en la naturaleza, vives en el medio del campo y todos los días ves verde, ves, ¿no? Verde, árboles verdes, arbustos verdes y todo verde, entonces obviamente tu pintura va a ser verde, algo así decía Picasso. Entonces, lógicamente, si tú creces de repente en una familia o en un barrio, ¿no? De escepticismo, en donde digamos, no hay ideales, no hay utopías, no hay alguien, pues, digamos, que en ese entorno, digamos, se filtre ideales de amor. Entonces, de repente tu literatura va a ser algo egoísta, de repente tirada a la mundanidad, a lo bohemio, a lo cínico, tal vez. Es lo que allá a mis 46 años me permito concluir. Creo que a los 46 años uno ya puede concluir cosas. En el caso mío, yo crecí en un hogar con un padre de izquierda, un padre que desde muy joven participó en la fundación de su comunidad, peleó por el agua, peleó por la luz, fue encarcelado. En las huelgas nacionales mi padre estaba ahí adelante, luchando, y crecí viendo eso. Tuve amigos que me alcanzaron a Vero Benedetti, me alcanzaron a Galeano, me alcanzaron pues tanta literatura con ideales de amor. Entonces, obviamente todo eso me formó como alguien que, que quiere hacer de su arte un puente
hacia lo espiritual y hacia lo mejor de nosotros mismos. Entonces, he sido formado así, ¿no? Mi árbol está, digamos, mi árbol está diseñado de esa manera y es por eso que mi literatura apunta en eso. No solamente la poesía en vivo a la cual tú aludes, ¿no? La poesía en vivo es mi parte de tallerista, en donde yo voy a las comunidades a hacer poesía con los niños, ¿no? Con los niños en las comunidades. Y generalmente con gente que nunca ha tenido contacto con la poesía, gente que nunca ha tenido contacto con la literatura, esos son los públicos, esas son las comunidades que yo busco. Entonces, esa es la parte de tallerista a la que tú estás aluyendo, de la poesía en vivo. Pero me es inevitable que ese afán de aportar a mi tiempo y a mi mundo también se traslada a mi literatura. Y en mi literatura también, para mí, el arte debe ser un puente hacia lo mejor de nosotros mismos como individuos y como sociedad. Y bueno, pues para mal o para bien, quizás para algunos, porque en algún momento yo me encontré con un poeta peruano muy famoso ahorita, un poeta peruano de culto, o sea, poeta que ya lo publican en el Congreso de la República y que lo buscan en el extranjero y que digamos que todos quieren ser, respirar del aire que él respira. Y en un momento me escuchó algún relato mío y es mi amigo y me dijo, Amaya, usted no avanza, no avanza, no avanza, me dijo así, ¿no? Como diciéndome cursi, bueno, obviamente hacia ahí ve el mensaje, como diciendo cursi, ¿qué haces hablando de ideales, de amor? O sea, no, tú debes preocuparte por la arquitectura de las palabras y lo demás, que lo interprete la gente y lo demás no, lo demás de la gente con sus rollos, pero tú solamente concéntrate ¿no? En el diseño de las palabras. Es lo que yo intuí que me decía, ¿no? Porque para él pues el hecho de estar con mensajes ya era algo anacrónico, era algo de autoayuda, era algo del pasado, era algo de gente pues fofa, pero somos así. Creo que respondo muy largo, ¿no? Sí, no lo largo, sino que no se pueden dejar de lado todas esas cosas que se vinculan a los procesos creativos, a los procesos del compartir la poesía, de hacerla no algo lejano a la comunidad, lejano a los niños, lejano al barrio. Y hay yo leí todos los relatos, absolutamente todos, y de cada uno de ellos tomé apuntes. Claro. Alejandro, ¿Sí? sí. Yo creo que este lo voy a leer bien porque a veces me lo sé casi de memoria, además que es cortito. Dale. Él hablaba Puentes. de puentes, justamente de por qué asumo mi literatura y mi poesía como un puente. Y acá creo que está explicado. Este relato Puentes apareció en la revista Gaceta del diario El País de Colombia. Eso fue el domingo pasado. Fue bonito, ¿sabes por qué? Porque el periodista del país me conoció porque le pareció curioso que un poeta, poeta peruano, varado aquí en Colombia, digamos, se le ocurriera escribir un libro. Entonces le llamó la atención eso. Pero luego me dijo, oye, dame tu libro, me lo puedes dar en PDF, y lo leyó. Ya la nota sobre el poeta varado en Cali, sobre esa, ya había sido publicada en el país. Pero él luego de leer la nota, luego de leer el libro, me dice, oye, el libro está interesante, me gusta. ¿Me permitirías escoger dos relatos y publicarlo en el país en la edición del domingo? Y yo le digo, caray, o sea, me haces un honor. Fue el primer comentario positivo del libro. Entonces, para mí es algo, en el buen sentido de la palabra y dicho con mucha humildad, halagador, ¿no? Y este fue uno de los relatos que él escogió. Puentes. Jocelyn tiene 5 años, aún no sabe leer y quiere un poema para mamá. Muy elocuentemente comenta que mami tiene ojos bonitos, prepara deliciosos dulces, gusta de mirar películas y juega con ella por los parques del amor. Lo que Jocelyn no cuenta, pero sí una compañerita que la delata, es que su madre está muerta. Quedo paralizado por breves minutos, enfrentado nuevamente ante otra prueba de sombra y fuego de la poesía, intento rehacerme rápidamente y termino a tropezones el poema para una niña que no lee y que seguramente no completará varios de los versos que le escribo. Cuando la literatura nos hace creer que ya lo hemos dicho todo, es la gente, los barrios y la palabra mugrosa de esquina, quienes nos demuestran la pobreza de nuestro legado, lo poco que hacemos para curarnos como sociedad
lo poco que hemos servido. Jocelyn se fue a su casa con su poesía. Cuando aprenda a leer, quizás se pregunte por qué no puse palabras en esa hoja de papel y en cambio solo junté para ella piedras, ladrillos, arena y cemento puro. Y es que Jocelyn me ayudó a comprender que mi verdadero oficio no es el de escritor, sino el de hacedor de puentes. Eso lo explica mejor, creo yo. Hay un vínculo muy estrecho que se teje alrededor de la mayoría de los textos con la poesía, no solo para todos, sino la poesía como medicina, como la posibilidad de reconocernos en el otro. También la relación que tiene el artista, en el caso tuyo, tuviste un acercamiento inicial con el teatro, después de ese acercamiento o esa relación con el teatro, te vinculas con la literatura, con el arte en general, porque sé de tus intereses y tus gustos por la pintura, tu familiaridad y tu cercanía con esas propuestas artísticas, teatro, pintura, literatura, poesía, que ha sido la literatura y la poesía en lo que has desarrollado tu carrera y tus procesos creativos, pero tus inicios con el teatro, tu relación o tu cercanía hacia otros procesos de arte, sea por familiaridad o por amistad, has tenido una relación muy fuerte con esos distintos campos del arte, aparte de la literatura, y has reconocido que la poesía, la literatura y tu relación con el arte ha sido sanadora para ti, ha sido un compartir hacia, hacia la gente en general, y definitivamente el que es artista, el que es creador, independientemente de todos los procesos que quieran alejarlo, siempre lo va a hacer. En el texto de El amor puede curarlo todo, referencias esa importancia o esa relevancia que tiene para ti el compartir la poesía con la gente, el verla como una medicina para los huesos, eso lo dices allí, el, lo que ha significado para ti siempre creer en la literatura, en el texto Chupar un limón diario, ese artista que relatas o escribes en ese texto, tiene un respeto por su profesión, un reconocerse como artista y en no querer hacer otra cosa totalmente diferente, porque los que somos creadores, los que estamos en el contexto de escribir, de querer conectarnos con la gente, nunca vamos a dejar de, de reconocernos en marco de lo que nosotros vivenciamos y creemos que somos. Mm, admiro mucho todo eso que se percibe en tus textos. Quisiera que nos hablaras acerca de eso que significa para ti la posibilidad de creer en la literatura, de verte siempre como ese artista y no dejarte doblegar por algunos profetas de los malos augurios que nos dicen cosas que quizás no son las más edificantes y constructivas, sean críticas o sean eh, eh, comentarios que quieren como bajarle un poco el tono a esa animosidad que tienes. Uh-huh. Antes de contestar, les envío un saludo, amigos de Perú que nos están sintonizando, por ejemplo a Ronald Jefferson Peña, un amigo de hace muchos años, un amigo que dejó de escribir un poco por dedicarse a la economía, está saludando, luego Narda García también, bueno, lo que estoy viendo, discúlpeme que esté viendo tarde los saludos, como ustedes ven, lo estoy muy pendiente del celular, dispénsenos, un saludo para ellos, ¿no? A ver cómo centro tu pregunta. Sí, esencialmente es, nunca has dejado de reconocerte como artista. Has recibido comentarios que quizás no son los más halagadores, no han reconocido un poco que tu trabajo tiene ya como unos derroteros ¿Mm? y unas trazas ya hechas y algo que forma parte de tu esencia como escritor, como poeta, como artista.
te hablé de tu relación con el arte, con el teatro, en tus inicios y cómo te encuentras en la literatura, ese nicho quizás donde podrías desarrollarte y crecer. Te hablé del texto Chupar un limón diario, Claro. del artista que no deja de serlo, que no se ve haciendo otra cosa. Yo quisiera Sí. trasladar toda esa inquietud acerca del artista que es Luis Enrique Amaya y de ese proceso tan bonito que ha venido construyendo hasta este momento. Entonces quisiéramos hablar un poco de ese Eh, desarrollo. creo que yo vengo a ser un cultivador de lo simple. Soy un cultivador de lo simple, ¿en qué sentido? Porque creo que la gran maestría de la vida es llegar a lo simple. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, ahorita esta pandemia, sobre la cual tengo muchas críticas, muchas observaciones que todavía no he tocado, pero que habrá otra oportunidad. Eh, por ejemplo, nos demuestra que Eureka o gran descubrimiento, la felicidad y lo más importante estaba en las pequeñas cosas, ¿no? Entonces ahora descubres el valor de tu familia, el valor de tu pareja, descubres el valor de tomarte un café con tu amigo, ¿no? Cosas que hacíamos automáticamente. Ahora realmente descubrimos, digamos, el tesoro que era de repente salir al parque y simplemente sentarte en el parque. O sea, nos damos cuenta de cómo lo simple era lo que más nos alimentaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, la poesía en vivo, que claro, ahorita es un poco largo explicar de qué va la poesía en vivo, pero muchos amigos que están en mis redes saben perfectamente qué es la poesía en vivo, que ya tiene 8 años. La poesía en vivo es justamente la poesía de las cosas simples y hacer de las cosas simples poesía. Bueno, un poco va por ahí. Y a veces, siempre lo he comentado, cuando he estado en festivales, en ferias internacionales, en ministerios, en alcaldías, y he estado mostrando lo que es la poesía en vivo, yo por dentro me decía, caray, ¿cómo puedo estar enseñando algo tan simple, ¿no? Pero justamente ahí va lo que te digo, ¿no? La maestría de lo simple. O sea, y luego, cuando yo digo, caray, pero es algo tan evidente y tan simple lo que estoy enseñando, pero justamente ahí descubro que es la complejidad, porque al profesional, al maestro, al literato, los han embebido de tanta cosa tóxica que justamente liberarte y soltar todo eso para llegar al centro de las cosas, ahí es la complejidad. Entonces también he ahí el por qué luego yo descubrí, pero caray, yo estoy dando mi receta, por así decirlo. Colocarlo un modo, estoy dando mi poesía en vivo en un libro, lo estoy dando en separatas, cualquier momento hay un maestro, un promotor de la lectura sale con, mira, yo hago esto y comienza, digamos que vamos a decir, a cobrar, a lucrar con eso. ¿Por qué? Y luego descubrí que para lograr eso se necesitaba de mucho corazón, de mucha mística, y justamente se necesitaba, digamos, creer en lo simple. Y, y digamos, no todos los profesionales están, no quiero decir preparados, pero no todos creen en eso, ¿no? Eh, trato de concentrarme en tu pregunta, ¿no? Ujú. Estábamos yendo por lo simple, Sí, ¿sí? Vuelve a encauzarme, porque yo tengo a veces esos, mi cauce a veces es así, sí, sí. Se apasionado, bifurcan los claro, claro. senderos. Pero sí, creo que el gran, digamos que el gran objetivo de la vida es lo simple. Por ejemplo, y acá tocando un poco o sea, digamos, la maestría de la vida está en lo simple. Me estoy volviendo a encauzar, dispénseme. Los amigos que me conocen ya saben que soy un poco así por momentos. Pero, por ejemplo, en este tema, y ahí sí aprovecho para tocar algo que quizás pueda ser lo más relevante también, porque el tema del coronavirus y la pandemia lo toco en este libro. Y tú bien sabes que al final del libro yo acabo dando una opinión bastante radical de lo que yo pienso de esta pandemia. Ujú. Y esto me da pie a hablar de lo simple. Por ejemplo, hay una doctora, me estoy olvidando su primer nombre, pero es la doctora Barrientos de El Salvador. En todo caso, búsquenla así en las redes como doctora Barrientos de El Salvador. Ella desde hace un mes y medio, esta doctora hace un mes, no lo dijo ahorita, lo ha hecho hace casi 2 meses, ella empezó a
preocuparse por los protocolos que hay a nivel mundial, los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Empezó a preocuparse porque ella, con su sentido común, le indicaba que esos protocolos estaban errados, por decirlo más generoso. Estaban errados. Ella empieza a observar y ella empieza a advertir de que este virus puede ser más fuerte que algunos, puede ser medianamente fuerte o no sé, no estoy definiendo su mortalidad, pero básicamente es un virus gripal. Y ella dijo, ¿y si lo trato como una gripe? Y ella en su clínica, en la clínica con la labora, empezó desde el primer momento, o sea, luego de haber visto algunos muertos, empezó a aplicar antigripales y antiinflamatorios. Y busquen a la doctora Barreto de hace 2 meses para que vean sus testimonios, que ahorita en algunos hospitales de El Salvador ya se están aplicando. Y ella empezó, caray, si acá hay un tema, ella sospechó, porque en ese momento no había autopsias, y recién, digamos, es que se están atreviendo a hacer autopsias, ella intuyó que era un tema de inflamación y empezó a aplicar antiinflamatorios cuando desde arriba se decía, no apliques antiinflamatorios. Y ahora bien sabemos, y todo está en las redes, que en Italia ya y muchas partes del mundo ya se están aplicando antiinflamatorios y la historia de este virus está cambiando. Entonces ella volvió al sentido común y a lo simple. Entonces ella ahorita cuando le hablan, cuando en la última entrevista a la doctora Barrientos, entonces ella dice, pues no se ha dejado confundir, no se deja confundir por las miles de teorías, de estudios, ¿no? de la hidroxicloroquina, la cloroquina, y que la ivermectina y todo eso, sino ella le pide a los doctores que vuelvan al ABC de la medicina, ¿no? Este es un virus gripal, que en algunos puede ser mortal, acá quien les habla no está negando la enfermedad, pero es básicamente un virus gripal. Entonces, en su clínica y en algunos hospitales de El Salvador, cientos, miles de vidas se han salvado por justamente volver al ABC de lo que nos enseñaron. Y sí, a veces yo doy demasiados rodeos, pero es porque intento llegar al centro de eso. Entonces, eso, yo practico y trato de adiestrarme, digamos, en la filosofía de lo simple. No sé si con eso te respondí lo que me estaba diciendo, pero bueno, pero Sí, a veces soy un poco como la chimoltrufa, cuando digo una cosa digo otra, pero en todo caso, si no respondí eso, creo que ahorita he dado algo que por ahí a algunos le puede alcanzar alguna mínima luz. esencialmente es lo que compone, lo que te motiva, lo que te inspira, lo que te lleva, lo que yo trataba como de dilucidar. Quisiera hablar de algo que para mí es muy importante por el contexto de, de nuestra realidad en los países latinoamericanos, en Colombia. Nosotros eh, tenemos lugares, tal como lo describes en el relato que le da título al libro, La pelea del siglo, barrios que son catalogados como peligrosos, como zonas muy riesgosas, como esos lugares como los que describes en el texto Niños de Marcaramba, esos lugares donde son parada de grupos armados, hay personas que han sido víctimas del desplazamiento o zonas donde se presenta desplazamiento, enrolamiento de menores en grupos insurgentes, en pandillas, y, y entra la cultura desde tu gestión, desde tu trabajo, eh, acercando los proyectos de poesía en vivo, describiendo en relatos lo que sucede, tal como lo que describes que sucedió por ejemplo, relatos como eh, un eco en la frontera, por ejemplo, que te toca ingresar por trochas como indocumentado y encontrarte con la autoridad. Son situaciones como lo que ocurrió en Medallo, de lo sórdido, lo que pasa en las calles de Medellín, las cosas que se evidencian en estos sectores y que tienen como tal un marco de violencia, un marco de no te metas por ahí, de mira lo que te expones, como lo que te sucedió en el,
en el caso del robo de tus libros, aquí en la ciudad de Cali, pues lastimosamente, eh, nosotros, tal como lo escribes en el texto El destino de la poesía, nosotros convivimos con muchas cosas, con muchas violencias, sean violencias en lo urbano, violencias en el tema de la criminalidad, la guerrilla, paramilitarismo y esas cosas. Pero hay una cosa que depura todos esos miedos y que es tu interés porque la poesía y porque el arte lleguen. Quisiera un poco que nos hablara acerca de qué mueve a Luis Enrique Amaya para que esos miedos que muchos de nosotros tenemos al entrar en contacto con esas realidades difíciles, en el caso tuyo son como un reto. Quisiéramos que nos hablaras un poco de cómo es esa relación que tú tienes Sí. con esos miedos que a veces nos tocan a varios, a muchos. Mm, A ver, un poco también para los amigos que quieren escribir o que están empezando a escribir o que se van a decidir a escribir. Básicamente un artista es un testigo, o sea, uno es un observador, o sea, uno es testigo de todo. Ujú. Y uno nunca sabe cuándo una conversación o cuándo un suceso se va a transformar en literatura, uno nunca lo sabe. A mí hay cosas que yo viví y nunca me imaginé que las iba a escribir y mucho menos que iban a estar en un libro y mucho menos en un libro que recorre el mundo, ¿no? Por ejemplo, ayer yo estaba en la Plaza Caicedo bajo un aguacero, ayer en la tarde aquí en Cali, y me puse a tomar un cafecito, un muchacho venezolano, y de repente el muchacho venezolano era, era religioso y se puso a darme ahí un sermón de una hora, o sea, aprovechó la lluvia y una hora me estuvo hablando de Jeremías y de Sansón y citándome versículos y bueno, me tocó. Pero bueno, Ujú. yo para eso soy bastante paciente, para escuchar a la gente. Pero él me dijo algo y justamente ahí viene lo importante que es ser observador y ser paciente. Esa es la clave para escribir y para hacer cualquier tipo de arte. Ser observador y ser paciente, porque a cualquier momento surge surge la chispa. Y él me dijo algo muy bonito, me dijo que lo citó, que está en un versículo de la Biblia, no lo recuerdo quién lo dijo, pero él decía, ¿no? Que, que, el error, que el error no sea más importante que tu propósito en la vida. Que el error no sea más importante que tu propósito en la vida. Y a mí en ese momento me alumbró la tarde, dije, caray, valió la pena escucharlo una hora este amigo, muy simpático, un muchacho venezolano. Y, y en estos momentos yo diría lo mismo, ¿no? Que el miedo no sea más importante que tu propósito en la vida. Entonces, lo digo y justamente ahí viene ahí mi cultivo por lo simple, ¿no? O sea, respondiendo a toda esta pregunta y también un poco ligándolo Ujú. con la anterior, o sea, yo no he venido a esta vida a comprar, ¿no? Yo no he venido a esta vida a vender, yo no he venido a esta vida a levantarme a las 7 de la mañana y trabajar 8 horas en algo que me va a hacer infeliz y llegar más infeliz a mi casa y hacer infeliz a mi esposa y hacer infeliz a mis hijos. Yo no he venido no he venido acá a comer lo que no quiero comer, no he venido acá a estar en un lugar en donde no quiero estar. O sea, eh, el gran propósito de la vida es, y esto parece muy simple, pero el gran propósito de la vida es ser pleno y feliz. Ese es el gran propósito de la vida. Y ahora si tú me dices por qué Luis Enrique Maya ha tenido la valentía, ha tenido el valor de hacer algo en una cuarentena, por qué está aquí dejando de repente algún trabajo fijo en Perú, dejando su casa propia, dejando a los suyos, es porque estoy, estoy exactamente donde quiero estar. O sea, si yo estoy aquí es porque yo decidí estar aquí, nada me obliga a estar aquí. Vine acá porque mi sueño es estar aquí y lo estoy cumpliendo. Entonces, eso es lo que me anima, ¿no? Lo que me anima justamente son los sueños y mi firme determinación de ser feliz, ¿no? No lo he logrado todavía, pero hacia eso camino, ¿no? Hacia eso camino y justamente fue eso lo que
me impulsó a escribir el libro, porque al comienzo de la pandemia yo sentía un gran terror, o sea, yo estaba intoxicado por los medios, estaba completamente intoxicado por los medios y, y por todas estas directivas y por todo por toda esta cultura del medio. Estaba, francamente, yo decía, ¿y si me muero antes de que publique mi libro? Y yo ya estaba en conversaciones con la biblioteca departamental y decía, bueno, la biblioteca ya a tal fecha, el 21 de mayo, la presentación de tu libro. Y si una semana antes me da el coronavirus, ese era mi pensamiento. Pero aún así, fíjense, en ese momento de mucha duda existencial, de crisis existencial, dije, bueno, en todo caso que sea la última belleza que entregó al mundo. O sea, imagínate lo dramático y trágico que está en ese momento. Bueno, será mi último exhalo, mi último suspiro de belleza. Pero así todo lo empecé. Pero ya luego, felizmente, ya luego esto, me fui informando, fui investigando y el miedo cesó, desterré el miedo y felizmente este libro fue terminado de escribir, fue publicado y presentado y ahorita está siendo presentado sin miedo, con un hombre que digamos que aprendió la lección y comprendió que para vivir sin miedo hay que vivir con agradecimiento. Hay que vivir agradeciendo todo momento y eso. En todo caso, no sé si estoy respondiendo bien lo que me está planteando Alejandro, pero en todo caso yo hago un llamado a todos los amigos y amigas que no nos abandonen, ya vamos a acabar. Les hago un llamado. Estos son tiempos de mucha confusión y lo más cerrado que tú puedas hacer, lo más cerrado que tú puedes hacer es decir, uy, se escucha tanto, hablan tanto, hay tanta información, no, ya no sé qué creer y dejar de investigar. Eso es el peor error que puedes cometer. En estos momentos de tanta información, y si tú ves las redes, investigas, ves videos, los más confundidos es la misma OMS. Y digo confundido por darle ahorita una palabra muy generosa, porque en realidad yo pienso otra cosa de la OMS. Pero en estos tiempos, con mucha más razón tienes que buscar el fondo de las cosas y buscar la verdad. Así como Rubén Blades, que da el inicio en mi libro, Rubén Blades en Plástico, que dice, no te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Entonces, en este momento busca el fondo y la razón. Ernesto Prieto Gratacos, y es el primer nombre que te voy a dar. Es más, yo creo que esto es lo más importante que voy a decir. Te voy a dar algunos nombres. Ernesto Prieto Gratacos es un científico cubano que radica en Argentina hace muchos años. Él en un video que acaba de postear hace 2 días, él decía que algo así como que bajo ninguna circunstancia, bajo ningún momento de la vida, por más desesperante, por más que estés en el centro del pavor, jamás pierdas tu sentido común. Y él además daba un consejo de oro, que creo que es importante aplicarlo ahorita. ¿Cuál es el modo de saber si una información es cierta o no es cierta, o si te sirve o no te sirve? Lo primero es, para llegar a la verdad, es ir a la fuente directa, ir a donde están los números, los datos, las estadísticas y los estudios comprobados, ¿no? Entonces, ir a la fuente directa, bueno, los datos, los números, las estadísticas, los estudios comprobados, ¿no? Lo segundo es ir a los libros de divulgación científica o los libros de divulgación especializada, ¿no? Entonces, un doctor que escribió un libro sobre los virus, un doctor o un periodista que escribió sobre un tema sociológico Colombia de Perú. Entonces, ir donde un libro especializado. Pero eso es la segunda cadena para encontrar la verdad, porque en un libro especializado, el doctor o el especialista ya da su opinión, y en la opinión hay algo subjetivo, pero sin embargo te está dando datos de un especializado. Lo tercero es ir a revistas o páginas web también especializadas, en donde periodistas como Alejandro, tú puedes ir a la página Yo Soy Cali, él es un periodista, es un especialista, y él te habla de Cali, te da datos, ¿no? La situación geográfica, el clima, los lugares turísticos, entonces estás hablando con un especializado. Esa vendría a ser la tercera parte de la cadena de verdad. Y la cuarta parte de la cadena de verdad es ya pues lo que dijo tu vecino, lo que te dijeron por el WhatsApp, lo que te dijeron en el Facebook. Entonces, y lo que pasa, ¿qué es lo que pasa con la gente y qué es lo que está pasando con nosotros? Que ahorita nosotros estamos bebiendo de esas fuentes cuaternarias, ¿no?
Por ejemplo, yo tengo un amigo psicólogo que tiene todos los grados en psicología del mundo y que escribe en las principales revistas científicas del mundo. Y él, por ejemplo, un día le llegó una cadena de WhatsApp donde dice el café es bueno para prevenir el coronavirus y lo compartió en el grupo de WhatsApp de todos los amigos. Y alguien le preguntó, oye, pero ¿cuál es la fuente, no? No, no sé, me lo pasaron. Entonces se dan cuenta cómo nosotros estamos bebiendo de fuentes que no son sanas. Entonces yo les recomiendo a las personas, ahora más que nunca, busquen buenas fuentes. Ya ahorita no voy a repetir las 4 pasos que les he dado para encontrar cuándo una información es fiable, pero, y sobre todo algo, y acá ya lo ahondo más en esto porque este es un tema muy polémico. En todo caso, yo les invito a lo siguiente, les digo a los grupos juveniles, a los gremios, a las asociaciones, a los partidos políticos, a los grupos culturales, debatan. Nadie está debatiendo. O sea, estamos en casa haciendo caso a los políticos que nunca se han preocupado por el tema de la salud, a los políticos que nunca les ha preocupado la vida de la gente, y ahora sí creyendo que están preocupados por nosotros. Y estamos, quedémonos en casa, eh, sin analizar. Entonces, hay muchos datos en las redes, buscándolo bien, hay muchos datos. Yo les he dado un nombre, Ernesto Prieto Gratacos. Les puedo dar otro nombre, por ejemplo, el doctor Joel Exebio, por ejemplo. Él es un PhD, es uno de los grandes especialistas en diabetes, es peruano, radica en Estados Unidos. Joel Exebio, si gusten, anótenlo. Desde hace 3 meses, el virólogo Pablo Goldsmith daba un montón de señales de que esto andaba mal, de que esto no tenía base, de que acá hay muchas cosas que cuestionar. Entonces te estoy dando nombres, ¿no? Lucio Criado, la doctora Barrientos, me estoy olvidando su nombre, pues pongan, doctora Barrientos, El Salvador, doctora Barrientos, coronavirus, Salvador, tú que investigas mejor que yo en el Google. Y, y digamos, escucha otra versión al margen de los medios y debatan, o sea, ¿qué pasa, Alejandro? Que la gente no está debatiendo y hay muchas cosas acá. Ayer, por ejemplo, un doctor de acá del Valle estaba hablando acerca de los tapabocas, ¿no? Ese es un tema de una profundidad y de una importancia que debería tocarse, ¿no? Tapabocas, o sea, digamos, por sentido común, solamente por sentido común. ¿Cómo voy a estar yo con algo que me quita la respiración todo el día? O sea, voy a estar en el trabajo con algo que me hace respirar mi mismo aire todo el día y eso nadie lo cuestiona. Me parece increíble que digamos que tanto en Perú como en Colombia los presidentes estén media hora todos los días, 1 hora todo el día y no hagan pedagogía, repitan la misma cosa todos los días y no se atrevan ni siquiera un solo día al debate acerca de muchas cosas que están en duda y que hay que cuestionarse. Y córtame, porque yo no me corto. Listo. Bueno, pues ya hemos Sí. tenido 1 hora y media muy fructífera. Wow. Sí, 1 minuto 30, 42 segundos más exactamente. Queremos, pues ya para terminar, agradecer mucho a Luis Enrique por esta obra, por presentarnos este libro tan especial, tan bien logrado, que conjuga tanto acerca de lo libre que es sentirse a partir o partiendo desde la creación, esa posibilidad de viajar, de recorrer caminos, de hacer de la literatura un proyecto de vida y que te describe exactamente como lo manifiestas en tu relato Poeta al Viento. Has conseguido profundizar en tu libro todo lo que converge en tu proceso creativo, lo que has sentido en tu relación con la sociedad, con la gente, con el pueblo, con los niños, con los maestros, con lo que ha englobado lo que ha sido tu quehacer literario. Queremos agradecer mucho tu presencia el día de hoy. Ha sido muy valioso todo lo que hemos logrado conocer y es una gran recomendación para que adquieran tu libro. Entonces, tu oportunidad Sí, a ver, de amigos despedirte. y amigas, si quieren tener la pelea del siglo, ahorita en estos momentos me encuentro residiendo en Cali. A los amigos de Cali que gusten la pelea del siglo, el importe de 30.000 pesos, 30.000 pesos.
Y esto incluye el domicilio, eso quiere decir que lo llevamos a cualquier lado de Cali y por los 30.000 pesos está incluido el domicilio. Ahora, si quieres el PDF, y ya que la cosa en el mundo se está volviendo más virtual, si quieres el PDF está a mitad de precio, 15.000 pesos. Obviamente, ubicarme a mí es muy fácil, Luis Enrique Amaya en mi Facebook, o si no te doy mi número colombiano, mi número de WhatsApp, 320-854-6453, 320-854-6453, es mi número de WhatsApp, y coordinamos, y por ejemplo, como le digo ahorita a una amiga que radica en Alemania, me dijo, ahora mismo, antes de venir para acá, me dijo, quiero tu libro, listo, se lo envié por WhatsApp, y me hizo la transacción de 15.000 pesitos, y le llegó. Entonces, ojalá que puedan tenerlo y tengan la plena seguridad de que ese importe servirá para, no solamente para quien les habla sobreviva físicamente, sino también sobrevivan los sueños, sobrevivan esta invitación a la belleza. Y voy a terminar con la frase de este muchacho venezolano que vendía café en la Plaza Caicedo, ¿no? No permitas que el error sea mayor que el propósito que tú tienes en la vida. Pero yo me he permitido cambiarlo. O sea, no permitas que este miedo sea mayor que el propósito que tú tienes en la vida. Y si por ahí, bueno, y esto es solamente algo que estoy pensando en voz alta, si por ahí pensaron que con el miedo pues iba a dejar de hacer más libros, y con el miedo iba a dejar de viajar, y por el miedo iba a dejar de buscar a la mejor de mi vida, pues se jodieron. ¿No? O sea, conmigo no va eso. Eh, Tengo 46 años y ya tengo la suficiente personalidad para decir de que no soy un borrego, no pierdo jamás el sentido común y voy al fondo de las cosas, y eso es también a lo cual yo te invito. Anda al fondo de las cosas, eh, busca el fondo y su razón, no te dejes confundir. Eso. Muchas gracias, Luis. Sí. Muchas gracias. Nos queremos a la gente invitarla, que vengan acá al espacio, agradeciendo a Luis, a Alejito por el proyecto, por participar, y el libro también lo pueden ubicar acá, Sí. si quieren. Aquí también lo pueden encontrar en Café Oromo, Librería Café Oromo. Librería. En Oromo. Buenas noches. Nuestro amigo Oscar, Ah, cuando nosotros llegamos en el mes de septiembre, ujú. ahí nomás llegando a los 3, 4 días, uno de los primeros amigos que conocimos fue Oscar. En ese momento él estaba en otro café, y tú fuiste uno de los primeros que nos dio el espacio también cuando Sí, presentamos el libro anterior, El Plebeyo. Entonces, fíjate cómo pasó como 9 meses y cómo las cosas se te cambian, rinde, ¿no? Te rinde sorpresas. escribir. O sea, es que la idea de este proyecto es que la gente en Oromo, nosotros vendemos libros nuevos, pero de editoriales independientes o de editoriales universitarios, y también de las autogestionadas. Entonces, todos los escritores y escritoras que quieran traer sus libros para la venta, pues aquí está el espacio. La idea es apoyar a las personas así como él, que producen su propio libro y que quieran tener un lugar donde lo puedan vender. O también así como Luis, lanzarlo acá, que es un amigo de la casa, esperamos que no debe escribir. Gracias. Gracias.